En este punto, una cierta cantidad de tonterías arbitrarias es de gran valor. Es decir, la nueva realidad túnel o sistema simbólico, tal como la antigua, debe contener trampas, violaciones graves al sentido común y a las realidades túnel anteriores, para que el sujeto pueda ser acusado de retroceso, de hacerlo todo mal y de ser inútil después de todo, y así es incitado a esforzarse más para convertirse en parte de la nueva realidad túnel. Asimismo, los testigos de Jehová no aceptan transfusiones de sangre, aun cuando su vida depende de ello. Es más difícil todavía, ya que todos los mamíferos tienen el instinto de proteger a sus crías cuando deben rechazar las transfusiones para sus hijos, aun cuando los niños mueran por esta negligencia. Una mujer católica no puede divorciarse, aun cuando su marido llega a casa borracho todas las noches y la golpea. En la Infantería de Marina de Estados Unidos, un recluta que cometa el horrible crimen de llamar rifle a una pistola debe caminar alrededor de la base con el fusil en una mano y su pene en la otra, recitando: «Este es mi rifle, esta es mi pistola, este es para pelear, esta es para divertirme». Los teósofos alguna vez fueron incitados a creer que hay un agujero en el polo norte que va hacia el centro de la Tierra. Manzón les requería a sus seguidores que creyeran que el agujero estaba en el desierto de Mojave. A los miembros del partido nazi se les pidió creer que el león es un animal ario y el conejo es un animal no ario, etc. La función neurológica y la sociológica de tales sinsentido que hacen a los racionalistas suspirar en estado de shock es separar claramente a los de la nueva realidad túnel del resto que está afuera. Esto genera solidaridad de grupo, refuerzo del grupo y un fuerte sentido de alienación y malestar cuando en raras ocasiones es necesario hablar con los que están fuera del sistema semántico del maltratador. El grupo debe garantizar, por supuesto, que esta enajenación sea experimentada como superioridad. Los que están fuera de la realidad túnel deben ser percibidos como los que están mal, tan equivocados como lo estaba el sujeto antes de que le lavaran el cerebro. Las drogas pueden ser y han sido utilizadas para afinar estos procesos, pero estos principios generales neurológicos son lo suficientemente potentes y es muy probable que en muchos casos famosos de lavado de cerebro se realizarán según lo arriba descrito, sin ningún tipo de drogas en absoluto. Por ejemplo, todos los soldados estadounidenses que confesaron los crímenes de guerra que evidentemente no habían cometido, los comunistas leales que confesaron conspiraciones trotskistas que aparentemente nunca existieron, etc. Para la mayoría de los ejércitos toma muy pocas semanas, sin recurrir a drogas, el convertir a un civil en un soldado, a pesar de que estas dos especies son tan diferentes como los católicos y los sintoístas. En una de mis novelas describo un culto religioso llamado Lonies, fundada por un Neon Baal Lun, en el que los miembros oran en jeringonza
mientras que están de pie sobre una sola pierna como cigüeñas. Este es considerado una sátira, pero algún posible Mesías venidero que entienda los principios antes mencionados podría crear un culto así fácilmente, y los miembros de pronto tendrían un sentido muy sincero de superioridad con respecto a los que están fuera de esa realidad túnel. Las sectas y los terroristas fuera de la ley en general siguen el procedimiento antes descrito de condicionamientos adicionales del cuarto circuito. Los gobiernos suelen dejar a este circuito abandonado, ya que los agentes gubernamentales son en gran parte puritanos, autoritarios, y temen involucrarse de cualquier manera con el eros. No es ningún secreto que los caballeros templarios, la más poderosa sociedad secreta de la Edad Media, obligó a sus miembros a participar tanto en la blasfemia como en la sodomía, tal como el sinsentido intencional de un culto aísla a ese grupo del resto de la sociedad. Esta iniciación separaba a los templarios del resto de la cristiandad, y esa alineación fácilmente podría estar condicionada a un sentimiento de superioridad. Los Mau Mau en Kenia también insistieron en actos de homosexualidad para romper el condicionamiento anterior hacia la heterosexualidad y la monogamia de sus nuevos miembros. Otros cultos, algunos bastante conocidos, intentaron reprimir la sexualidad por completo. Otra forma de romper la impronta estadísticamente normal del cuarto circuito. La familia Manson insistió en lo que podría llamarse el amor libre obligatorio. El ejército pone al sujeto en un mundo donde el celibato obligatorio se alterna con las aventuras en prostíbulos y muy a menudo la violación de mujeres enemigas, con la homosexualidad como una constante opción oculta. Un gurú estadounidense actual, Da Free John, imprime a sus súbditos la monogamia de por vida, pero es indiferente en cuanto a si estas parejas son heterosexuales u homosexuales. Cualquier variación que el culto o el líder puedan elegir para generar una exitosa separación de la realidad es que sea en algún aspecto extravagante y diferente de la mayoría de la sociedad. La forma más fácil de que te laven el cerebro es solo haber nacido. Todos los principios descritos antes inmediatamente entran en acción, en un proceso que los psicólogos sociales llaman eufemísticamente socialización. El circuito de biosupervivencia se engancha de forma automática al objeto maternal o figura maternal más adecuada. El circuito emocional territorial busca un rol o identificación del ego en la familia o tribu. El circuito semántico aprende a imitar y luego a usar las grandes redes, sistemas simbólicos locales en el circuito sociosexual se imprime por las primeras experiencias de apareamiento en la pubertad. Los sujetos pueden no salir de este proceso listo para asesinar mujeres y niños, como los graduados del campo de entrenamiento o dispuestos a creer que Charlie Manson era Jesús y Satanás al mismo tiempo, o estar dispuestos a repartir mensajes de la nueva izquierda mientras roban bancos.
Los sujetos salen de la socialización normal dependiendo de dónde y cuándo hayan nacido, como esquimales totemistas, como fundamentalistas musulmanes, católicos romanos, marxistas-leninistas, nazis, republicanos metodistas, agnósticos educados en Oxford, adoradores de serpientes, Ku Klux Klan, mafiosos, unitarios, judíos ortodoxos, bautistas rígidos, etcétera, etcétera. El universo o la existencia es lo suficientemente grande y obviamente lo suficientemente complejo, como el ego es lo suficientemente centrado en él mismo, que todas las realidades túnel son capaces de dar sentido en algún grado a quienes estén impresos, condicionados para aceptarlas. También es obvio que la mayoría de estas realidades túnel contienen elementos tan absurdos que los que no están impresos, condicionados por estas, las miran con asombro y consternación, preguntándose: ¿cómo puede una persona racional o un pueblo creer en esa basura? Lo que piensa el pensador, el demostrador lo comprueba. Si vives en una realidad túnel cristiana, una realidad túnel mansonoide, una realidad túnel inmortalista, una realidad túnel vegetariana, una realidad túnel racionalista, todo el mundo tiene la única verdadera religión verdadera. Anteriormente hemos citado algunas palabras de Persinger y Lafreniere. Nosotros, como especie, existimos en un mundo en el que existen una gran cantidad de valores numéricos. Sobre estas matrices de puntos nosotros superpusimos una estructura, y así el mundo tiene sentido para nosotros. El patrón de la estructura se origina dentro de nuestras propiedades biológicas y sociológicas. Es de esperar que esto tenga más sentido para el lector ahora que al principio de nuestra investigación. La función del cerebro, en la medida en que hemos descrito hasta este punto, y dejando de lado los nuevos y más altos circuitos, es servir como un órgano de adaptación, como diría Freud. En concreto, el circuito más antiguo, más primitivo y más mecánico sirve para la biosupervivencia. El más reciente, emocional, territorial, de 500 millones de años de edad aproximadamente, sirve para mantener la identidad de grupo, el hábitat, espacio y la jerarquía. La claridad del circuito semántico, 100.000 años, hace que los mapas y modelos de realidad túnel tiendan a confundirse con la realidad en sí misma, y peor aún, con la totalidad de la realidad. El circuito moral social, 30.000 años de edad, crea la personalidad de adulto domesticado o el rol parental, o el superego. Ahora, obviamente, el tercer circuito semántico trabaja con y para los otros circuitos antiguos. Los mapas y modelos que este circuito hace son herramientas de adaptación y es lo que nos adapta para cumplir roles sociales en la sociedad de primates domesticados. Por lo tanto, un metodista no está haciendo mal uso de su cerebro, como Arthur Koestler pensaría sobre un metodista y su realidad túnel. Precisamente su cerebro sirve para eso,
para adaptarse al sistema tribal metodista y asimilar esa gran cantidad de datos numéricos a lo largo de su vida. Los maoístas chinos, los musulmanes de Irán, las feministas de Nueva York, etc. Cada uno de ellos tiene una realidad túnel similar, igualmente arbitraria y compleja. Cada túnel es igualmente absurdo cuando se ve desde afuera. Los problemas del mundo moderno surgen del hecho de que las realidades túnel ya no están aisladas unas de otras. Durante la mayor parte de la historia humana y hasta hace 100 años, o incluso hasta hace 20 años, en algunas partes del mundo, un hombre o una mujer podían llevar toda su vida perfectamente dentro de los límites de la realidad túnel local. Hoy en día todos chocan constantemente con las personas que viven en realidades túnel muy diferentes. Esto crea una gran hostilidad en los más ignorantes, grandes cantidades de confusión metafísica y ética en los más sofisticados, y cada vez mayor desorientación para todos, una situación conocida como crisis de valores. La persona promedio tiene un diluvio de realidades túnel contradictorio y conflictivo que inciden en él o en ella, con poco entrenamiento en el relativismo cultural o neurológico. La velocidad de desplazamiento ha aumentado en un factor de 1000 desde el año 1900 y la velocidad de comunicación en un factor de 10 millones, de acuerdo con J.R. Platt. Este diluvio se está acelerando e intensificando. Un síntoma es el hecho de que la TV Guía ha sido tomada por una banda de conservadores aterrorizados que no pueden entender y temen estas señales alienantes, y en lugar de ser simplemente una guía sobre la programación televisiva, la TV Guía se ha convertido en un continuo lamento sobre la amplitud de la realidad túnel de la televisión, que es más amplia, extraña y más variada que la estrecha realidad túnel de los WACP. También ha surgido una profesión de desprogramadores. Estos son neurotécnicos que, por honorarios, secuestran a un niño, incluso a un niño de más de 21 años que se ha extraviado, se ha alejado de la realidad túnel de sus padres y le han lavado el cerebro con una realidad túnel nueva, es decir, no establecida y no aceptable aún de algún culto. Esto se conoce como la restauración de la víctima a la normalidad. Todo esto es hipocresía e ignorancia neurológica, por supuesto. Los desprogramadores son en realidad reprogramadores. La realidad túnel de los padres es tan arbitraria y vista desde afuera, tan extraña como la de cualquier culto. Un sistema semántico especial y complicado permite a la mayoría de la gente y los tribunales pasar por alto estos hechos. Imagínense lo que pasaría si un niño caprichoso de padres metodistas hubiera incursionado en la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, y los padres determinaran que ese niño debe ser coercitivamente desprogramado, reprogramado al metodismo, o si el niño se ha sumado al ejército, como Kai, y los padres lo secuestraran e intentaran volver a programarlo en la realidad túnel civil. Estos problemas no van a desaparecer, y las abrasiones que causan y se aceleran, como si se tratara de varios robots con sus cerebros lavados
que siguen chocando entre sí. La velocidad de desplazamiento y de comunicación aún continúa acelerándose. Afortunadamente, los circuitos superiores se están formando en el cerebro humano y ofrecen visiones más amplias que la estrecha visión de los circuitos antiguos. Ese es el tema de nuestros capítulos finales. Ya que todo el mundo prefiere un circuito sobre los otros, hay personas en cada sociedad que son fácilmente reconocibles como narcisistas, robots del primer circuito, emocionalistas, robots del segundo circuito, racionalistas, robots del tercer circuito, y moralistas, robots del cuarto circuito. Los robots racionalistas, al igual que los otros robots, pueden ser totalmente mecanizados, humanitariamente, o pueden tener cierta flexibilidad ligera o algo de libertad en sus circuitos. Los que están totalmente robotizados conforman la vasta horda del ala fundamentalista y materialista, junto a otros verdaderos creyentes en los paradigmas científicos de 1968, 1958, 1948 o de la época correspondiente en que su sistema nervioso haya dejado de tomar nuevas improntas.